Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Mi nombre es María Ignacia Rodríguez, yo soy gerente gremial en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo y esta mañana los acompañaré durante este conversatorio sobre cuánto cuesta abrir seguro. Vamos a tener una conversación sobre las medidas para el retorno a las operaciones, entre comillas, normales y cuáles son sus costos asociados. Lo primero, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, por supuesto, por estar conectados esta mañana en esta actividad que hemos organizado en conjunto y gracias al apoyo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, cuya misión es aportar al desarrollo del país, vinculando el quehacer académico de la universidad con los principales desafíos de la sociedad y articulando colaborativamente a los distintos actores. Antes de pasar a contarles un poco más sobre este webinar y cómo vamos a participar, quiero dejar con ustedes al presidente de la CNC, Manuel Melero, quien ha querido acompañarnos esta mañana. Manuel, por favor. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas a este webinar. Le agradecemos muy sinceramente a Nicolás Muñoz, que nos va a acompañar esta mañana, al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por este interesante estudio que nos va a compartir esta mañana. Decir simplemente que junto con dar la bienvenida y el agradecimiento, esta es una actividad que se encuadra dentro de lo que ha sido una preocupación central de la Cámara Nacional de Comercio en el último tiempo. Desde el advenimiento de la pandemia, a partir de marzo del presente año, nuestro gremio se ha visto particularmente afectado por este flagelo, lo mismo que el ámbito del turismo, que también representamos gremialmente. Han sido las dos actividades más dañadas porque no han podido trabajar, porque no han podido funcionar. Esto se ha traducido en una caída monumental de las ventas, desgraciadamente con mucho dolor humano por la pérdida de empleo, cientos de miles de empleos perdidos en nuestros sectores del comercio y el turismo. Y bueno, hemos hecho la travesía por el desierto, los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto, estando gran parte de nuestros establecimientos cerrados sin poder abrir. Ahora que el tema del COVID-19 ha tenido un progresivo decrecimiento, afortunadamente, y gracias a que también nosotros en nuestra modesta medida hemos podido contribuir a frenar la curva, como llamamos, con nuestro cierre voluntario del comercio a partir del mes de mayo pasado. Queremos ahora entonces retornar a la actividad. Necesitamos retornar a la actividad como sector turismo, todos lo sabemos, todos lo compartimos, pero queremos hacerlo de manera segura, sanitariamente hablando. No queremos retroceder, no queremos estropear este trabajo que hemos hecho todos los chilenos con nuestras autoridades, el comercio contribuyendo y el turismo también muy activamente. No queremos de nuevo tropezar con la misma piedra que tropezamos en parte del proceso que veníamos en el mes de marzo y abril, y que tuvimos que volver atrás porque la pandemia se nos escapó de las manos. Todos los chilenos sabemos muy bien lo que sucedió y nosotros como sector lo sabemos particularmente porque fue un balde de agua fría el que tuvimos en mayo, junio, cuando queríamos iniciar el Abrimos Seguro y nos encontramos con la pandemia que nos asoló, nos devastó, ¿no? Ahora entonces estamos ya a puertas del mes de septiembre. Vemos que han decrecido los índices de contagio de este virus y queremos reiniciar, retomar esta campaña del Abrimos Seguro sin dejar de frenar la curva. Son los dos elementos que confluyen en el quehacer de la Cámara Nacional de Comercio. Para esto hemos estado organizando una serie de webinars, hemos estado trabajando con el gobierno en el paso a paso. Hicimos un webinar de hace pocos días muy exitoso, muy masivo, donde vimos todos los aspectos de este paso a paso, lo combinamos con nuestros protocolos sanitarios del gremio. Fuimos el primer gremio en el país que hizo los protocolos sanitarios con la autoridad. Hemos venido trabajando con nuestras autoridades en esta dirección, aprovechando también la experiencia que hemos acumulado como sector de comercio esencial, que recordemos nunca ha cerrado, supermercado y farmacia. Hemos aprendido mucho respecto al tema del COVID-19, de la pandemia, de cómo hacer funcionar los protocolos sanitarios.
En esa tarea estamos. Vamos a tener nuestro gran encuentro nacional del comercio el día 10 de septiembre, que se va a llamar, ya se llama, está lanzado, el comercio renace, renace sobre la base de los protocolos sanitarios, que es la gran transformación que vamos a tener que hacer como país y como sector, como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios del comercio, mientras no tengamos la vacuna. Por tanto, esta actividad que estamos teniendo hoy con Nicolás y con el título que nos ha dado ya María Ignacia, es fundamental entenderla en este contexto, en el contexto del esfuerzo que está haciendo nuestro gremio por abrir seguros y de aplicar los protocolos. ¿Cuánto cuestan estos protocolos? ¿Cómo se gestionan? Es un tema de particular importancia. En nuestro encuentro del comercio, este comercio renace, vamos a traer la experiencia de muchos expertos europeos de los gremios del comercio que nos van a compartir su aprendizaje, su experiencia en Europa sobre esta aplicación de protocolos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto les ha costado? Sabemos ya, hay encuestas de que a los pequeños comercios esto les resulta completamente inabordable. Hoy día la Cámara Nacional de Comercio está entregando una encuesta a los medios que va a aparecer en las próximas horas, donde nuestros asociados nos están diciendo que para ellos el tema de los protocolos es inabordable económicamente. Vamos a tener que pedir ayuda al Estado, no lo sé, pero las luces que nos pueda entregar Nicolás Muñoz en un momento dado, en toda esta gama de desafíos en que está nuestro sector del comercio y los servicios del turismo, es muy importante. Muchas gracias, Nicolás, por el aporte. Aquí nos quedamos todos conectados para aprender muchísimo en el próximo minuto. Muchas gracias, Manuel. Quiero ahora contarles cómo vamos a interactuar en este webinar. Me imagino que ya después de tantos meses de pandemia lo saben bien, pero no está de más recordárselo. Nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas o del chat de la plataforma Zoom, que están ambas en la parte baja al centro de sus pantallas. Y quienes estén conectados también a través del canal de YouTube de la CNC pueden hacernos llegar sus preguntas por esa vía. Hecho este anuncio, quiero dejar con ustedes a continuación al expositor de esta jornada, Nicolás Muñoz, el subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es economista de la Universidad de Chile y tiene un máster en Administración Pública de la London School of Economics en Inglaterra. Trabajó en el Ministerio de Educación, donde fue coordinador nacional de la subvención escolar preferencial y de los programas de integración escolar. También le tocó ser parte del equipo de diseño de la reforma de desmunicipalización. Le tenía terror a decir esa palabra porque me parece un poco difícil, casi trabalengua. Nicolás, por favor, adelante. Muchas gracias, María Ignacia, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Feliz de estar acá. Este es un estudio que desarrollamos hace algún tiempo y justamente lo que queremos no solo hacer el estudio, sino que poder difundirlo en los tomadores de decisiones, como decimos nosotros, y también a quienes esto les afecta directamente. Así que, sin extenderme más, déjenme proyectar la presentación que tengo preparado. Y espero que ahora se esté viendo bien. Y con eso, buenísimo, y con eso un poco partir con esta presentación. Tal cual dice su nombre, nosotros, este estudio se enmarca en el contexto que decía Manuel, ¿cierto?, de la reapertura, de la reactivación económica, y analizamos dos ámbitos. Uno son las ocupaciones más expuestas al COVID, y un segundo ámbito que entiendo es de mayor interés hoy día, por lo tanto quiero ahí dar mayor detalle, que son los costos asociados a la prevención en el lugar de trabajo. Solo muy breve, esto es un contexto y son estudios que se enmarcan en un trabajo que ha hecho no solo el Centro de Políticas Públicas, sino que distintos académicos del Instituto de Economía, de JPAL, del Instituto de Salud Pública y de Ingeniería de la Universidad Católica, y fue encargado, y también esto llegó a manos del Ministerio de Hacienda y todos quienes están trabajando en esto en el gobierno. Así que hay dos documentos que son públicos, ahí podemos compartir el link también. Por un lado, el que les voy a presentar hoy día, que es el que ya les mencioné, y hay otro que tiene ya con un diagnóstico y propuestas de política pública, que es otro documento.
Pero hoy día nos vamos a concentrar en lo que ya les comenté recién, cuáles son las ocupaciones más riesgosas y también cuánto cuesta implementar estos protocolos. Y acá también, brevemente, porque Manuel dio un muy buen contexto inicial y que de alguna forma es la motivación para nosotros para hacer este análisis. Primero, la pandemia ha generado una crisis económica de magnitud y con mucha incertidumbre. Eso creo que es algo que cuando uno mira y conversa con los expertos y con economistas y macroeconomistas, creo que es la variable clave en esto, no solo en lo que ocurrió hasta ahora, sino de todo lo que se proyecta a futuro. O sea, hasta que no tengamos la vacuna, e incluso cuando aparezca formalmente la vacuna, sabemos que va a transcurrir un tiempo importante en que esa vacuna pueda estar disponible de manera masiva para toda la población. Por lo tanto, eso tiene un grado de incertidumbre y eso es lo que ha ocurrido también. Tal como decía Manuel, se han creado, se han destruido empleos de negocios, algunos están congelados, otros semi-congelados. Hay costos de funcionamiento en este periodo, entre ellos el tema de los protocolos que vamos a hablar hoy día. Y lo clave acá también, como contexto, es que hay una heterogeneidad importante de estos costos y de cómo esta pandemia ha afectado a los distintos sectores económicos. También a las ocupaciones, yo les voy a mostrar, o sea, hay ocupaciones más expuestas que otras, pero también esto tiene un componente geográfico importante, que también lo vamos a repasar. Y esto tiene implicancias posibles, nuevamente, también algo de esto lo mencionaba Manuel, hay una recuperación que no será como de una crisis macroeconómica típica. Los protocolos y las medidas de seguridad se complementan con otras políticas que se tienen que hacer. Y también, esto lo vamos a abordar tangencialmente hoy día, hay una sustitución, como le dicen, capital-trabajo, básicamente toda la introducción, todo este proceso de inteligencia artificial, de automatización de ocupaciones que se acelera con él. Y termino, la magnitud de recursos requeridos para funcionar en la región son considerables y muy heterogéneos por lo que mencionaba anteriormente. Entonces, déjenme partir, como les decía, esta presentación se va a concentrar en dos grandes ámbitos. Uno es lo que está acá, la exposición, riesgos de contagio, la posibilidad de teletrabajo y automatización que tenemos hoy día en Chile, y hay una segunda parte que que está relacionada con los costos. En esta parte, nosotros lo que hicimos para poder ver, por un lado, el nivel de riesgo que hay de las ocupaciones y sectores económicos al COVID, la posibilidad de teletrabajo y automatización, lo que hicimos fue tomar un estudio y información disponible en una base de datos de Estados Unidos que tiene información muy detallada a nivel de ocupación de estas 4 variables que yo les presento acá. Uno, cuánto es la proximidad física que hay en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de proximidad física, esa proximidad física se puede entender como el contacto, ¿cierto?, con otros colegas dentro del lugar de trabajo, pero también, y particularmente en el caso del comercio, creo, con la interacción con potenciales clientes que circulen, ¿cierto?, en el lugar de trabajo. Una segunda variable que tiene que ver con la exposición a infecciones o enfermedades. Esto quiere decir, hay ocupaciones y sectores económicos que tienen mayor exposición a infecciones y enfermedades. Tercero, la posibilidad de teletrabajo. Y cuarto, la posibilidad de automatización. Entonces, lo que nosotros tomamos fue esta base de datos y fuente de información que ocuparon en Estados Unidos y lo comparamos y lo contrarrestamos y lo empalmamos con las ocupaciones para Chile con datos de la CACEN en el año 2017. Y con eso pudimos construir, tal como aparece acá, estas 4 variables, le fuimos poniendo un puntaje a estas 4 variables de 0 a 100. En el caso de teletrabajo era dicotómica, ¿cierto?, de 0 a 1, o sea, se puede teletrabajar o no, y con eso construimos una base de datos y posteriormente los análisis que yo les voy a mostrar hoy día en este mismo orden, ¿cierto? Vamos a ver primero proximidad física, exposición a infecciones, y después qué ocupaciones y sectores económicos tienen mayor factibilidad de teletrabajo o posibilidad de automatización. Entonces, cuando vamos a la proximidad física, acá tenemos algunos ejemplos y resulta natural entender por qué estas ocupaciones tienen mayor proximidad física, ¿cierto? Peluqueros, personal de enfermería, fisioterapeutas, practicantes, odontólogos, dentistas.
Después, cuando vamos a ocupaciones a mano derecha con mayor exposición a infecciones, esto está concentrado en el sector de la salud, ¿cierto? Donde en los lugares de trabajo naturalmente hay mayor exposición a infecciones. Acá tenemos personal de enfermería, médicos, fisioterapeutas, practicantes y otros. Después uno puede hacer esto por grupo ocupacional. Y acá viene algo interesante para el sector comercio. Cuando uno, dentro de los ocupados en el grupo ocupacional, que son las categorías que acá aparecen, se hace la pregunta, bueno, ¿cuántos de esos ocupados tienen una proximidad física moderada o más alta que moderada? Y lo que nos damos cuenta es que en el comercio prácticamente todos los trabajadores tienen una proximidad física importante, como digo, moderada o alta en el lugar de trabajo, y eso en el contexto en los que estamos del COVID, como les decía, creo que es algo muy relevante a tomar en cuenta. Después lo que hicimos fue construir este cierto diagrama, este gráfico, donde en el eje vertical tenemos este indicador de proximidad física. Como les contaba, esto va de 0 a 100, y en el eje horizontal, en el eje X, tenemos el nivel de exposición de en este caso son sectores económicos, agrupamos, ¿cierto?, las ocupaciones en los principales sectores económicos de nuestro país. Por lo tanto, mientras más a la derecha el sector económico, mayor exposición tiene enfermedades e infecciones, y mientras más arriba, mayor es la proximidad física que tiene el sector económico. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, servicios sociales y personales, que es el que tenemos muy arriba y hacia la derecha, donde acá se concentran todos los servicios educacionales, pero también de salud, y eso explica la ubicación de este sector económico. Por la naturaleza, como decía, de cómo se compone y cómo se desarrolla el trabajo en el lugar de trabajo, valga la redundancia, es un lugar que concentra una mayor exposición y también una mayor proximidad física. El tamaño de las pelotas en este gráfico en particular tiene relación con la cantidad de ocupados de cada sector económico. Entonces, este sector es un sector que nosotros vemos que tiene una gran cantidad de ocupados. Si nos vamos a comercio, que es hoy día creo que el foco de este análisis, vemos que comercio no tiene una gran exposición a enfermedades e infecciones, ¿cierto?, por la naturaleza de lo que se desarrolla, pero sí tiene un alto nivel de proximidad física, mayor a 60 en este indicador de 1 al 100. Y como ya sabemos, cierto, comercio es el sector económico que mayor concentración de trabajadores tiene en nuestro país, por lo tanto es de una magnitud importante. Después nosotros construimos el mismo gráfico, pero ahora el tamaño del círculo, ¿cierto?, tiene relación con la proporción del total de ventas en nuestra economía. Ahí lo que ocurre es que los servicios sociales y personales disminuyen un poco su tamaño, y comercio, por un lado, concentra una alta concentración de trabajadores, pero al mismo tiempo también genera ventas y aporta de forma significativa al Producto Interno Bruto de nuestro país. Otro análisis que nosotros podríamos hacer con la proximidad física y exposición a enfermedades era ver por tamaño, ¿cierto? Y lo que uno ve acá relativamente es que no hay una gran diferencia en ambos indicadores según tamaño. Por lo tanto, no sería un factor que estuviera afectando mayor o menor medida en la proximidad física o la exposición a enfermedades. Luego nos pasamos al tema de teletrabajo. Y acá, como les decía, está una variable dicotómica. La encuesta y la información que nosotros teníamos daba relación con si es que la ocupación es teletrabajable o no es teletrabajable. Y acá yo diría que el gran hallazgo, y esto también ha sido relevado en otros estudios y en otras encuestas, si bien existe una posibilidad de teletrabajo, eso tiene un techo. Lo que nosotros vemos es que el total de ocupaciones en Chile, solo 104 pueden ser teletrabajables, y eso representa un 28%. Cuando uno toma la cantidad de trabajadores en esas ocupaciones, alrededor de casi 2 millones de trabajadores podrían eventualmente desarrollar su labor de forma remota, y eso representa un 26% de los ocupados. Por lo tanto, esto tiene un techo. Cuando uno ve la naturaleza de qué ocupaciones pueden ser teletrabajables, en general son ocupaciones que tienden a concentrar un mayor nivel de educación, entre otras variables. Entonces,
Acá hay varios ejemplos: arquitectos, abogados, creadores y analistas de sistemas informáticos, gerentes, directores, en fin, ahí es donde se concentra, y esto pensando quizás más en la política pública. Esto creo que tiene que ser siempre una opción cuando uno mira los protocolos. Ya me acerco a los protocolos, ¿cierto? Una de las medidas que aparece es detectar qué ocupaciones pueden ser teletrabajables, y hoy día, al menos todavía como está la situación, la indicación es que lo que puede ser teletrabajable se efectúe, pero como digo acá, eso tiene un techo. Esto también remarca el punto anterior: hay ciertos ocupados y ciertos grupos ocupacionales donde esto se puede hacer de mayor forma. Entonces, dentro de estos grupos ocupacionales, lo que medimos acá es cuánta proporción de ocupados puede teletrabajar, y esto da cuenta de lo que decía anteriormente, ¿cierto? En directivos y gerentes, profesionales, técnicos y personal de oficina administrativo, ahí es donde existe una mayor posibilidad del teletrabajo, pero después hay una serie de otros grupos ocupacionales que por la naturaleza de lo que se hace es prácticamente imposible. Una de las cosas que uno puede construir acá también es ver esto por sector económico, y vemos que no solo hay un techo en la cantidad de la opción de teletrabajable, sino que hay ciertos sectores económicos donde esto se puede hacer de forma, puede ocurrir de forma importante. Entonces, donde hay una mayor proporción de ocupados que podrían hacer su trabajo teletrabajable, está intermediación financiera o las actividades inmobiliarias empresariales que se puedan ejecutar, ¿cierto? Pensando quizás en la parte más comercial, de forma remota. Cuando uno mira el comercio, tiene una baja opción de teletrabajo en una parte importante de la actividad que se realiza. Y acá probablemente ustedes me podrán dar más detalles de esto, pero lo que uno asume, ¿cierto?, es que parte del comercio y parte de este fenómeno, de esta pandemia, lo que ha hecho es obligar a una parte de quienes se han podido adaptar a hacer cierto comercio remoto, y eventualmente eso podría hacerse teletrabajable, pero una parte importante del comercio en Chile creo que se hace de forma física, y eso es lo que refleja al menos este gráfico. Recuerden que esto es de la CACEN 2017. Por último, en esta parte, el tema de la automatización. El tema de la automatización, al igual que el teletrabajo, tiene un techo. Hay algunas ocupaciones que tienen mayor riesgo de automatización. El indicador acá iba de 0 a 100. El 0 significaba que no hay nada automatizable en la ocupación, y el 100 es que es completamente automatizable la ocupación o la actividad que se desarrolla. Cuando uno mira la cantidad de ocupados, quienes concentran el criterio de mayor o igual a 25 puntos, solo un 48% de los ocupados podría automatizar alguna parte de las labores que desempeñan. ¿Cuáles son las principales ocupaciones automatizables? Operadores de máquina, telefonistas, contadores, agentes de seguro, y acá hay algunos otros ejemplos. Cuando uno mira esto por sector económico, ¿cierto? Cuando toma las ocupaciones y las concentra y las agrupa en los sectores económicos, y acá juntamos dos cosas, ¿cierto? Ponemos la proximidad física, que era el primer indicador que yo les mostraba, en el eje vertical, donde comercio tiene 60 puntos o más, por lo tanto tiene una alta proximidad física, y después cuánto es la proporción de, o más bien, cuánto es el puntaje que tiene en automatización, ¿cierto? Y comercio, lo que uno ve es que está cercano al 25%, lo que quiere decir que puede automatizar una parte de sus ocupaciones, pero yo diría bastante mínimo. Reflexiones rápidamente en torno a esto y haciendo un énfasis al tema de comercio. Bueno, primero, hay un mayor riesgo de contagio en ocupaciones de actividades de servicios sociales y personales ligadas a la salud, la enseñanza y el cuidado de personas. Gran parte de las ocupaciones que tienen mayor riesgo de contagio son desempeñadas por mujeres, y en las actividades de comercio, antes de la pandemia, puestos de trabajo requerían de mayor proximidad física y representan una proporción importante de los ocupados del país. Esto está impulsando nuevas tendencias y, como digo, son probablemente cosas que ustedes manejan mucho mejor que nosotros. Medidas de distanciamiento social se requieren mayormente en ocupaciones como el personal de venta y comercio, trabajadores de oficio, operadores de planta de maquinaria. El teletrabajo, tal como aparece acá, llegó para quedarse en algunas ocupaciones relevantes, pero eso tiene un techo,
la automatización, creo que hay un fenómeno de acelerar ciertas ocupaciones que se pueden automatizar, y en general lo que ya todos hemos vivido en carne propia es que el modo de vida que nos trae esta pandemia, el cambio en las rutinas laborales y en las formas de trabajar, van a requerir competencias laborales y habilidades muy distintas. Eso, como les decía, es una primera parte de este informe. En ese informe ahí encuentran mucho más detalle del que yo estoy exponiendo acá. Y esta segunda parte tiene que ver con los modelos, la construcción de un modelo de costo asociado a la prevención, ¿cierto? A cuánto me cuesta implementar los protocolos de seguridad en el contexto del COVID. El objetivo general que tuvimos para realizar esto es estimar la inversión mensual de lo que se requiere por parte de cada empresa para cumplir, tanto con medidas obligatorias, ya les voy a contar cómo fuimos construyendo esto, medidas obligatorias, pero también medidas recomendadas, ¿cierto? Que no están hoy día en la normativa, que no están obligadas a hacer, pero sí que son recomendadas por los expertos para prevenir los contagios del COVID. Por lo tanto, eso fue generalmente lo que quisimos construir acá. Voy a mostrarle detalles porque esto nosotros lo construimos por distintos tipos de empresas y también por distintos tamaños de empresas. Y ahí es donde aparecen resultados interesantes y relevantes a tener en cuenta en este ámbito. Déjenme detenerme un poquito acá para que entiendan bien cómo construimos nosotros esto, porque creo que es bueno dar claridad y pensando también en la conversación que vamos a tener de forma posterior. Nosotros, como decía, la motivación que había detrás de esto, y tal cual lo manifestaba Manuel en un inicio, es decir, bueno, hoy día para poder reactivarme tengo que implementar medidas de seguridad que hasta antes de esta pandemia no requería, ¿cierto? Y la pregunta naturalmente que surge y que nos surgió y que nos motivó a hacer esto es, bueno, ¿cuánto me cuesta implementar esas medidas? ¿Cuánto adicional tengo que invertir? Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue tomar un protocolo de seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad que contaba con 94 medidas de seguridad diferenciadas en 9 dimensiones distintas. Esto, para que ustedes tengan una intuición, no son solo medidas, ¿cierto?, de comprar insumos, sino que tiene muchas medidas que incurren en un gasto en recursos humanos, ¿cierto? Diseñar una capacitación, implementar esa capacitación, poner a alguien para que esté monitoreando constantemente que se puedan ir implementando las medidas que se establecen en cada lugar de trabajo, tener a alguien, por ejemplo, que esté todos los días en los puntos de control de acceso, tomando la temperatura, haciendo ese registro, etc. Por lo tanto, acá son medidas que por un lado tienen que ver con insumos, son medidas que tienen que ver con recursos humanos involucrados en esto, y también con infraestructura. Ustedes sabrán mejor que nosotros que también acá hay una inversión en infraestructura importante, modificar los espacios, poner barreras físicas, demarcar cosas, que está todo comprendido acá. Entonces nosotros tomamos ese protocolo, lo resumimos en 56 medidas porque muchas de ellas no implicaban un costo o una inversión financiero, si se quiere decir, y algunas se repetían. Y para cada una de esas medidas lo que fuimos definiendo fue una unidad de cómo cuantificarla, y se fue estimando el costo de cada una de esas medidas. En paralelo se establecieron, y mirando los protocolos, como les decía, se establecieron variables determinantes. Y esto, insisto, creo que ustedes ya deben estar mucho más conscientes que nosotros. Hay ciertas variables, dependiendo de la actividad, pero también del lugar de trabajo, que hacen que yo tenga que implementar más medidas y por lo tanto que esto sea más costoso. ¿Cuáles son esas? Primero, si es que yo tengo un lugar masivo de encuentro dentro del lugar de trabajo. Si es que atiendo público o no atiendo público, si es que realizo delivery, por ejemplo, y hay otras, como por ejemplo si es que tengo un comedor dentro del lugar de trabajo, o si tengo un sistema de transporte desarrollando dentro del lugar. Todas esas son variables determinantes que hacen que las medidas aumenten y por tanto los costos aumenten. Entonces, nosotros fuimos tomando estas medidas, tomamos 3 sectores económicos, entre ellos comercio, y llegamos a definir de manera abstracta, esto no son empresas con nombre y apellido, lo contrarrestamos después con algunos casos reales, pero llegamos a determinar 17 tipos de empresas. Y lo otro que les adelantaba hace un rato es que tomamos distintos tamaños de empresas. Entonces tomamos 17 tipos de empresas y en cada uno de ellos con 3 tamaños distintos, 5 trabajadores, 50 o 500, y con eso estimamos un costo total mensual de implementar estos protocolos y otro costo por trabajador, que es una de
de los hallazgos relevantes. Entonces, esto solo para graficar lo que decía recién y hacerlo más didáctico. Nosotros fuimos tomando un árbol de opciones que puede constituir, insisto, no solo el tipo de actividad, el sector económico, sino que la empresa en sí mismo, ¿cierto? O sea, una empresa dentro de comercio puede tener o no un lugar masivo, puede atender o no público, puede hacer delivery o no, y eso fue lo que nos fue generando todos estos tipos de empresas. Y solo para hacer esto, como digo, más gráfico, más didáctico, si uno toma la secuencia de más arriba, ¿cierto? Una empresa de comercio que tenga un lugar masivo, que tenga transporte, que atiende público, que realice delivery, pero que este no sea quizás su giro principal, uno podría estar pensando en empresas que es la empresa 1, uno podría estar pensando en empresas que son del retail, las grandes empresas de retail que tenemos en nuestro país. Me adelanto, por ejemplo, ese tipo de empresas, tal como les decía, son quienes van a tener, al menos en la estimación que nosotros hacemos, los costos más relevantes para poder implementar estas medidas de seguridad. Eso, y ahí me extendí un poco para que entendieran bien cómo fuimos calculando esto y cuáles fueron los resultados. Por lo entonces, nosotros tenemos resultados primero a nivel de empresa, ¿cierto? A nivel de unidad de lugar de trabajo. Y tenemos 17 tipos de empresas. Para el caso de 5 trabajadores, para alguna obviamente no correspondía hacer el análisis. Una empresa de 5 trabajadores no tiene un lugar masivo por definición, por lo tanto tiene solo algunas cifras dentro de esta tipología. Y lo que vemos es que para una empresa de 5 trabajadores el costo total mensual transita, dependiendo, como decía, de las variables anteriores, entre los 474.000 pesos y un máximo de 677.000 pesos mensuales. Una empresa de 50 trabajadores, esto puede bordear el 1,5 millones o los 3,5 millones, y para una empresa de 500 trabajadores esto puede ser una inversión. Ya les voy a contar por qué esto es inversión y no gasto, en la consideración que nosotros hacemos, de 13 millones hasta 26 millones. Como les decía, la empresa 1, que uno ve ahí, que es la que tiene los costos más altos, podríamos figurarla como esta empresa de retail grande que tiene que probablemente tomar muchos resguardos y muchas medidas adicionales que otro tipo de empresa. Lo segundo, y lo interesante fue decir, bueno, ese es el costo total por empresa. ¿Qué pasa? Y en economía, como les decía, acá trabajamos con profesores del Instituto de Economía y de Salud Pública, ¿cierto? La pregunta acá, porque aquí esto puede ser una barrera importante y puede generar desincentivo incluso al empleo. Entonces ahí la cifra que buscábamos era, bueno, ¿cuánto cuesta por trabajador? Y básicamente lo que hicimos fue tomar la cifra anterior y dividirla por la cantidad de trabajadores. Y lo que ocurre, naturalmente, es que se invierte la tortilla, ¿cierto? Una empresa, una microempresa, en este caso, de 5 trabajadores, tiene un costo promedio, la barra azul, considerando todas las medidas, tiene un costo promedio, ¿cierto? Si yo tomo todos esos rangos que vi y tomo el promedio, tiene un costo promedio mensual de 116.000 pesos por trabajador. Y eso, como les decía, un hallazgo relevante y preocupante y una alerta porque es un costo significativo para lo que puede ser una micro pequeña empresa que además, tal cual como decía Manuel y hemos visto nosotros en otros estudios que hemos hecho, la micro y pequeña empresa ha sido la más afectada durante esta pandemia. Cuando uno lo compara con esa cifra con una empresa de 500 trabajadores, este costo casi triplica el valor de una gran empresa, ¿cierto? Y esto, entre otras cosas, tiene relación en el hecho de que hay muchas medidas de seguridad que no tienen relación con la cantidad de trabajadores, ¿cierto? No son, como diríamos, no es un costo variable. Algunos ejemplos, el diseñar un plan de capacitación, el implementarlo, el tener a alguien, ¿cierto? Como decía antes, en el control de acceso, tomando temperatura, haciendo el registro por un lado, tengo que hacerlo, tenga 5 trabajadores o 500 trabajadores, por lo tanto, hay una serie de cosas, insisto, que no tienen estrecha relación con la cantidad de trabajadores y eso de alguna forma explica esto. Las otras barras, y acá viene otro tema interesante que podemos expandirnos después, tiene relación con que este protocolo, como les decía, tenía una serie de medidas que declaraban obligatorias, o sea, que estaban puestos, esto fue a mitad de mayo, esto puede haber cambiado un poco, que estaban sujetos a la normativa, ¿cierto? Y ustedes saben mejor que yo que hay una serie de normativas hoy día del Ministerio de Salud, de Economía,
entiendo del trabajo también, que va dando detalles de qué medidas tengo que hacer para implementar. Y eso es lo que este protocolo asumía como obligatorio, pero después había otra serie de medidas que ponía como recomendadas. Y eso, cuando, por ejemplo, cuando yo costeo solo las obligatorias, que es la barra naranja, disminuye este costo de forma significativa, y después nosotros pudimos ir haciendo otro análisis, como por ejemplo, cuánto me cuestan solo los insumos o solo los insumos obligatorios. Aquí solamente hacer el hincapié, si bien este costo baja, cuando uno analizaba estas medidas recomendadas y la consultaba con los profesionales y los académicos del ámbito de la salud, mucho, y la reflexión unánime en ese caso era decir, mira, esto aparece acá como algo recomendado porque no está en la normativa, pero en estricto rigor, si yo efectivamente quiero disminuir los riesgos, esto tengo que implementarlo sí o sí, o sea, no. Por eso también la referencia relevante, creo, acá es el costo total de todas las medidas que aquí aparecen. Luego, como les decía, esos eran costos promedios. Y acá viene un poco la evidencia de por qué esto afecta de forma distinta a los distintos sectores y a los distintos tipos de empresas. Aquí lo que hicimos fue tomar los 17 tipos de empresas y fuimos poniendo la referencia por tamaño en los 3 tipos. Entonces, lo que uno ve acá, básicamente lo que queremos reflejar es que hay rangos de costos que varían de forma importante. Estos son los costos por trabajador. Entonces, si uno toma las barras azules solamente, que son los valores que hay para empresas de 5 trabajadores, lo que uno se ve, antes les decía, el promedio era 116.000, pero esto puede variar entre 94.000 pesos a 135.000. Insisto, esto tiene relación con el tipo de actividad que ahí se desarrolla. Y lo mismo para el caso de una mediana o una gran empresa. También hay valores que pueden ir entre los 26.000 pesos hasta los 52.000 pesos para el caso de una mediana por trabajador, en el caso de una gran empresa entre 30.000 y 70.000 pesos por trabajador. Aquí ya voy terminando la presentación. Otra de las cosas muy interesantes que hicimos fue mirar, bueno, y Manuel lo decía también, bueno, tenemos países que están adelantados en esto, y fuimos a mirar qué estaban haciendo en los ámbitos que miramos y que hoy día le he presentado acá. Entonces, algunos puntos que son relevantes a destacar antes de pasar a las conclusiones. Primero, y esto ustedes lo saben también mejor que nosotros, hay protocolos que son especializados por rubro. O sea, acá hay distintos tipos de actividades, ya vimos además, hay distintos tipos de riesgos frente al COVID, por lo tanto estos protocolos tienen que ajustarse dependiendo del rubro y actividad, incluso del tipo de cómo está configurado el lugar de trabajo. Segundo, y también esto ha sido mencionado por distintos actores y autoridades y consideramos que es algo clave y probablemente vamos a profundizar en esto en la conversación. Estos protocolos tienen que tener la participación y la consulta de trabajadores y sindicatos. Esto tiene que construirse en conjunto porque acá no hay solo un tema de cumplir un check, ¿cierto? Es decir, bueno, cumplí, tengo el control de acceso, sino que esto pasa de forma importante por la confianza que se genera en los distintos actores. Y lo que uno ve afuera es que efectivamente esto en los casos de éxito, que uno mira con buen ojo, esto se fue construyendo en conjunto. Tercero, y ya lo decíamos, tiene que haber un apoyo a la micro y pequeña empresa. Eventualmente nosotros consideramos que tiene que haber una focalización y un eventual apoyo económico. Pero no solo eso, sino que también un tema de información. Y de hecho, una de las primeras preguntas que apareció acá en el chat, ahora no lo puedo ver, pero lo alcancé a ver, es, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, y lo que, por ejemplo, el caso de Australia fue bien emblemático en que hicieron toda una campaña, primero de informar. O sea, y me adelanto un poco a las conclusiones. Hoy día, creo que es clave que todas las personas, todas las empresas, todos los emprendedores tengan absolutamente claro qué medidas tienen que implementar en el contexto en el que ellos trabajan. Por lo tanto, y eso muchas veces, y sobre todo nuevamente en el sector de micro y pequeña empresa, a veces esa información no fluye bien por ambos lados, ¿cierto? Por quién la está emitiendo, pero por quién la está recibiendo. Por lo tanto, ahí hay que tener un foco particular. Y termino con el tema de apoyo económico, y lo que vimos muy relacionado con los hallazgos de este estudio fue el caso de Irlanda. Irlanda estableció un voucher de una sola vez de continuidad de trabajo, le llamó, por 2.500 euros para empresas de menos de 50 trabajadores para que tomaran las medidas que le permitieran la continuidad del negocio. Esa es la definición exacta que tiene esa política pública, que nosotros además esto lo hemos puesto a disposición de las autoridades porque
Como digo, esto fue algo que se hizo mucho antes que partiéramos este estudio incluso, pero tiene relación con los hallazgos que tenemos acá, ¿cierto? Si es que va a haber algún apoyo económico, creemos que esto se tiene que focalizar en la micro y pequeña empresa, tiene que ser de una sola vez porque hay una inversión inicial para poder habilitar los lugares de trabajo a que puedan ser seguros. Y con esto sí que termino, María Ignacia, perdón si me extendí un poco, pero primero, para minimizar los riesgos del COVID es esencial asegurar el retorno seguro a los lugares de trabajo. Esto inevitablemente va a traer aparejados ciertos costos y en ello las políticas públicas, que es un poco lo que nosotros miramos, puede tener un rol fundamental. Y acá hay 4 pilares que creemos que tienen que abordarte de cómo abordar esto de forma exitosa. Y no solo por la autoridad pública, creo que acá también todos quienes están presentes, los gremios tienen un rol tremendamente clave en esto y creo que estos pilares también pasan por los distintos actores. Primero, ya lo decía, la entrega de información clara y detallada. O sea, hay que hacer toda una campaña de informar cómo implementar y qué medidas tenemos que implementar para tener lugares seguros. Segundo, también lo anticipaba, apoyo económico. Este apoyo económico eventualmente tiene que tener una cierta focalización por tamaño o por sector, porque como ya vimos hay sectores que van a estar expuestos a mayor riesgo que otros. Tercero, tiene que haber una coordinación de actores clave, y lo que ya decía, acá participan gremios, empresas, trabajadores, consumidores, las mutualidades tienen un rol clave en esto, y el Estado por distintas vías, ¿cierto? Eventuales subsidios que puedan aparecer, pero también el Estado es quien regula el tema de la seguridad en el lugar de trabajo, es quien por un lado establece esta regulación, pero también es quien fiscaliza. Por lo tanto, la coordinación en todos estos actores va a ser clave porque de eso, el cuarto pilar, como decía, el tema de la confianza, de eso va a depender que exista la confianza de todos los actores, empresas, trabajadores, consumidores, y que podamos reactivar de forma óptima. Y un último mensaje particular acá, creo que lo que uno vio con buenos ojos, y esto puede ser algo que surja de manera proactiva del sector privado, más que del sector público, porque es difícil que este último pueda abordarlo, tiene que ver con la certificación. En otros lugares se vio una campaña y modelos de certificación justamente para generar mayor confianza en los actores. Y termino, les decía, creemos, y cuando uno, lo interesante de este trabajo, como decía, es que juntamos a profesores del Instituto de Economía, economistas, y de Salud Pública, y efectivamente lo que están todos de acuerdo es que la dicotomía entre economía y salud y temas sanitarios no existe, no es tal, sino que justamente es lo contrario, tiene que haber una complementariedad entre ambas medidas, y lo que nosotros creemos que una implementación de estos protocolos es claramente una inversión porque va a disminuir el riesgo de contagio y con eso la intermitencia de la actividad, y podamos retomar una reactivación lo más óptimo posible, que creo que es lo que todos queremos. Eso por mi lado, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Yo quiero abrir un poco el espacio de debate con una breve idea y con una pregunta. Como si el sector comercio ya no hubiese estado lo suficientemente tensionado o estresado previo al 18 de octubre y previo al coronavirus, teníamos temas de transformación digital, de automatización, e-commerce, la constante sombra y acecho del comercio ilegal. Viene el 18 de octubre con todos los efectos que conocemos, viene la pandemia y este modo de vida COVID que nos transformó y nos cambió todo. Sin embargo, lo que se ve, tú lo mencionaste en tu presentación, es que esta pandemia, desde que comenzó hasta ahora, ha ido modificando y haciendo mucho más sofisticadas las medidas, tanto las obligatorias como las de buenas prácticas, entre comillas. Cuando tú haces mención al tema de la certificación como una buena práctica que han estado mirando o husmeando en otras economías o en otros países, mi pregunta es, ¿cómo han resuelto esos países el tema de la fiscalización? Que a mi modo de ver, y de acuerdo a lo que hemos estado conversando al interior del gremio y también con los sindicatos del comercio, es un tema súper relevante en un país que aparentemente no aparenta tener tanto recurso para destinar una fiscalización como una pandemia de este tipo requeriría. Estoy pensando, por ejemplo, en la sala de venta de un retail grande. ¿Qué pasa si tú entras y tocas un montón de prendas de vestir o en un supermercado, tomas los productos para revisar si finalmente te lo quieres llevar o no? ¿Quién fiscaliza
que un comercio esté cumpliendo con toda esa normativa para poder ganarse, entre comillas, ese sello? Efectivamente, yo, a ver, primero, y al menos de lo que a nosotros nos consta, que acá hay dos figuras que creo que son clave en el tema de la fiscalización. Por uno son las autoridades de salud, y ahí creo que particularmente las secretarías ministeriales de salud tienen un rol en la fiscalización, pero también la dirección del trabajo. Creo que son los dos actores en esto clave. Son como, quizás ahí respondiendo directamente, ellos son dos actores que tienen esa responsabilidad y esa pega. Y ahora la pregunta interesante también y un poco más amplia es cómo realizan esto y cómo hacemos para que, porque, y un poco lo planteado al final en mi exposición, es que la fiscalización cumple un rol clave en esto y es parte del engranaje para que esto se haga de forma óptima, ¿cierto? De quienes no tomen las medidas, incluso de prevenir. Entonces, ahí entre lo que uno ve afuera y lo que uno y lo deseable, sobre todo con el análisis que nosotros hicimos, es que primero tiene que haber una coordinación. Y ahí tiene que haber una coordinación, y esto, lamentablemente, creo que en Chile, muchas veces en esa misma fiscalización, saquemos el COVID, en general a veces hay una descoordinación, y hay, en las fiscalizaciones todos sabemos que además siempre hay un espacio donde se aplica el criterio de la persona que está fiscalizando, y lo que uno ha visto es que a veces ese criterio difiere incluso entre distintas secretarías ministeriales de salud de una región a otra. Entonces, creo que acá tiene que haber un orden, una organización por parte, en este caso, del Estado y de la autoridad correspondiente, de coordinar bien esto, de generar buenos protocolos de cómo se va a fiscalizar, cosa que existe una coordinación de criterio y aplicación de criterio. Eso por un lado, en cada uno de estos dos actores. Después me parece clave la coordinación entre estos dos actores, ¿cierto? Entre trabajo y entre salud, creo que también, porque, y tú lo mencionaste, claramente la fiscalización no va a dar abasto si uno quisiera abarcarlo a todos. Por lo tanto, la complementariedad que puedan haber entre estos dos actores me parece que es otro tema a mirar, y ahí también, lamentablemente, cuando nosotros que hemos mirado harto el sector público en nuestro país, siempre hay una tendencia a actuar de forma aislada, autónoma, ¿cierto?, como silo, y es poca hoy día creo que esto nos obliga a romper esas barreras, sobre todo desde el Estado, de coordinarse entre actores. Y tercero, yo diría, y a la luz de los resultados acá, la priorización en esa fiscalización. O sea, lo que nosotros estamos mostrando acá es que tenemos sectores que van a tener mayor riesgo, al mismo tiempo esos sectores algunos concentran mayor cantidad de trabajadores, otros concentran mayor cantidad de ventas, ¿cierto? Aquí también la prioridad es reactivar la economía, por lo tanto, creo que este estudio da luces de dónde yo debiera tener esa priorización y coordinarme. Creo que también, y como poníamos uno de los pilares, y tiene que ver justamente con eso, es no solo en cómo yo me coordino y ejecuto esto de buena forma, priorizando ciertos sectores, sino que también cómo voy coordinando la comunicación con los mismos sectores. O sea, yo esperaría que el sector público a través de estas autoridades esté en constante comunicación con los gremios, con las empresas, con los trabajadores, cosa de que uno, que vaya mostrando que está cumpliendo este rol y genere confianza, pero dos, también anteponerse, como dices tú, María Ignacia, porque esto va a ser muy variable, y lo que va a ocurrir ahora es que va a haber una cantidad de heterogeneidad, no solo como lo que mostraba por sector económico, sino que territorial. Vamos a tener regiones, provincias, comunas que van a estar entrando y saliendo de cuarentena, vamos a tener empresas que van a tener lamentablemente contagiados igual, aunque tomen todos los resguardos, porque aquí yo no comenté el tema del transporte ni de lo que ocurre en la vida personal de los trabajadores. Por lo tanto, esto va a ser muy dinámico y, como decía al principio, eso le imprime una incertidumbre que es difícil de prever, y para eso es clave estar con canales de comunicación activos, coordinadamente entre todos los actores que aquí tienen que cumplir un rol clave. De todas maneras, Nicolás, es un poco lo que nosotros hemos estado conversando en los últimos meses en distintos webinars. El tema de la confianza a mí en particular me genera un poco de suspicacia, porque estamos acostumbrados a vivir en la desconfianza, y hoy día el coronavirus nos impone esta obligación de confiar. Como decís tú, ¿qué va a pasar con la vida de los trabajadores en su ámbito personal? Lo mismo en el transporte. Hay ciertos estudios que señalan que la mayor parte del contagio ocurre en la vida personal de las personas y no en la vida laboral.
Así es que bueno, hay muchísimos desafíos ahí. Le quiero dar la palabra a Manuel, que sé que tiene un tema a propósito de lo que tú estabas comentando de la fiscalización, de la colaboración de todos los actores. Acá me refiero específicamente a trabajadores y consumidores respecto de cómo podemos entre todos ayudar a esta regulación o autorregulación del sector. Manuel, por favor. Felicitaciones, Nicolás, por tu excelente presentación, muy clara, muy contundente, un trabajo formidable el que han hecho. Así que gracias y felicitaciones nuevamente. Sí, yo quería, en este aspecto de la regulación, que como bien dijiste tú, Nicolás, no alcanza, no da el ancho de la autoridad, ya sea de la Dirección del Trabajo o de las Seremías de Salud, para abarcar todo el espectro de requerimientos que hay de tantas empresas en el país y concretamente en nuestro sector del comercio y turismo. Sabemos que no tienen la capacidad para ello las autoridades. Entonces, bueno, en ese contexto, nosotros hemos pensado bastante como gremio en dos mecanismos, y por eso te lo pregunto si hay experiencias internacionales o si ustedes lo han evaluado, que es lo de la autorregulación con los trabajadores, fundamentalmente, de la empresa, que tú también muy bien dijiste, son esenciales para la observancia de los protocolos sanitarios, absolutamente esenciales, y de los consumidores también, ¿no? ¿Cómo pueden interactuar ellos en el tema de la autorregulación o si hay experiencia en estas instancias de plataformas o foros de denuncia que muchas veces opera bien? Hemos visto algunos casos de clausura en el último tiempo de establecimientos en el país que el origen de la fiscalización estuvo en una denuncia de trabajadores o de consumidores. ¿Qué te parece ese orden de ideas de la autorregulación, de la colaboración con los trabajadores y de las instancias, plataformas o foros de denuncia? Eso. Gracias Manuel. A ver, dos cosas y como antecedente, en eso en particular nosotros no profundizamos tanto lo que se había hecho afuera, ¿cierto? Esto también, como les contaba al principio, fue un encargo del Ministerio de Hacienda y tuvimos poco tiempo para poder profundizar. Sí vimos algunas cosas y quizás también hemos conversado con otros actores también a nivel local respecto de eso. Primero, las dos cosas que tú mencionas creo que son clave, o sea, la autorregulación y el tema de denuncias creo que eran las dos cosas. Creo que va a ser algo deseable, pero quizás yendo un poco hacia atrás y planteándolo esto como en términos, en economía hablamos de incentivos, ¿cierto? Lo clave de generar la confianza y hacer esto en conjunto es porque justamente, y esto quizás apelando a la intuición, ¿cierto? Y al ánimo que cada uno puede tener. Si yo voy a retomar mi actividad en el lugar de trabajo y voy a ese lugar de trabajo y veo que hay una serie de medidas que creo que debieran estar y no se están haciendo, probablemente va a ocurrir una autodenuncia, no solo por una plataforma que uno pueda habilitar de forma ¿cierto? Proactiva como empresa, sino que con la autoridad correspondiente. Por lo tanto, yo creo que eso va a ocurrir, eso ha ocurrido en otros lugares, como digo, no tengo el dato exacto de cuánto, pero sí ha ocurrido en otros lugares, y por lo mismo vuelvo al punto de que esto tiene que hacerse en conjunto, porque si no, la probabilidad de que eso ocurra va... Y al mismo tiempo, como cuando uno lo ve esto como política pública, ¿cierto? El deseable acá es que todos los lugares de trabajo tengan las condiciones necesarias, por lo tanto, eso va a ayudar a que eso ocurra de esa manera. Segundo, lo mismo pasa con los consumidores, ¿cierto? Y ahí creo que también hay un incentivo comercial muy relevante en el hecho de que si es que por alguna razón yo no tomé los resguardos, no tomé estas medidas, ¿cierto? No tuve quizás a lo mejor tenía la intención, pero no tuve los recursos, y apareció un contagio en mi lugar de trabajo, claramente eso, y todos sabemos hoy día además cómo fluye la información, puede de alguna forma demarcar esa tienda para ponerlo, y eso va a disminuir las ventas y eso va a tener una serie de problemas. Por lo tanto, creo que hay un incentivo ahí a través del canal de los mismos consumidores de poder implementar esto. Pero sumarle a tu pregunta, porque mencionaste algo ahí, Manuel, tangencialmente, pero que es muy importante, y aquí sumo otro actor, y que tiene que ver con el uso de la tecnología. Y creo que María Ignacia también en algún minuto en las conversaciones previas para esto me mencionó que el sector comercio y varias empresas, quizás las que tienen
mayores recursos, están viendo una serie de medidas para incorporando tecnología para resguardar todo eso. Eso va a ser clave, el ocupar la tecnología, crear aplicaciones, eventualmente tener aplicaciones internas propias que puedan hacer, o a nivel de sector, ¿cierto? Creo que para efectos, y ahí uno puede pensar un sinfín de cosas. Uno, lo que tú mencionas de temas de autodenuncia o reportar algunos potenciales riesgos que pueden haber. Pueden haber, por ejemplo, cosas acá, y esto en las conversaciones que tuvimos con la mutualidad de seguridad, porque aquí hablamos con distintos actores, además en esto me decían, claro, la mutual de seguridad, por ejemplo, la H y la mutual, y posiblemente la ORAS también, tuvieron que cambiar su forma de asesoría de forma remota, de crear una aplicación. En el estudio todo esto aparece el link del protocolo, alguien también lo preguntaba ahí en el chat, está todo ese detalle. Esto fue además a principios de mayo, eso de haber tenido un camino recorrido gigante, de haber mucho más detalle hoy en día, pero estaban haciendo eso de forma remota, y por ejemplo tenían todo este tema de que aparecía un contagio en un lugar de trabajo, y que no era la casa matriz, y a veces la mutual, como le llegaba esta información rápidamente, a través de la Secretaría de Salud, sabía antes que la empresa, que la casa matriz, de que tenía un contagiado en otra. Entonces, todo ese tema de comunicación, de coordinación, de trazabilidad, creo que la tecnología juega un rol clave, y creo que ahí también, nuevamente, apelo a la complementariedad. Aquí tampoco creo que hay que inventar la rueda, ni que, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio o alguna empresa, si bien tiene que cubrir ciertos flancos que no estén cubiertos por otros, pero ocupar lo que ya existe. Y me parece que la capacidad instalada, al menos de alguna de las mutualidades en esto, por el rol que desempeñan, porque efectivamente tienen el rol de asesorar en la prevención a las empresas, ya han desarrollado varias cosas, y eso va a ser clave. Y lo último, termino con esto a propósito del tema de la trazabilidad. Creo que una de las complejidades en general que uno ha visto en toda la política sanitaria es justamente la trazabilidad, y ahí creo que hay un desafío aquí. Yo estoy pensando en el actor público, en salud, ¿cierto? Cuando yo conversé esto con las mutualidades, lo que me decían es que y esto probablemente algunos de ustedes lo saben mejor que yo, pero cuando yo tengo un contagio en el lugar de trabajo, o cuando tuve contacto con algún contagiado, eso se informa a una plataforma, no me acuerdo el nombre ahora, y eso llega directamente a la Secretaría Ministerial de Salud. Y lo que hacen ellos justamente es hacer la trazabilidad. Decir, bueno, usted, señor, está contagiado, tiene COVID, dígame con todas las personas con las que estuvo. Y construye esta red de trazabilidad, y cuando la construye, después informa de vuelta a la empresa. Bueno, lo que me decían en la mutualidad es que eso estaba teniendo un tiempo de demora que eran más de 14 días, que son los tiempos justamente de cuarentena que yo debería tener. Entonces, hoy día creo que ahí hay un desafío importante en optimizar eso del sector público, pero como tú decías, Manuel, creo que todo lo que puedan hacer de forma proactiva, las empresas, creo que por los incentivos que existen hoy en día, es lo deseable. Oye, Nicolás, perdón, María Ignacia, pero a propósito de este último tema y a la luz de la experiencia irlandesa que tú expusiste, esto de los 2.500 euros como aporte inicial, sabemos que en Chile la autoridad podría estar pensando en un modelo similar. Algo se ha oído, creo que a raíz del estudio que ustedes mismos hicieron, dado los costos que esto implica, y dado el afán muy loable del Estado de combatir el COVID-19, sobre todo ayudando a las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo ves eso? ¿Se ha hablado de un kit sanitario o de un aporte para esto? Porque si cada uno de los comercios o empresas de turismo empieza a comprar estos insumos por su lado, que si la mascarilla, que si el alcohol gel, le va a salir carísimo. Entonces, ¿cómo se puede centralizar esto por parte del Estado? O un gremio como nosotros, lo digo también, pudiera ser coadyuvante a la política de Estado en esto. ¿Hay alguna experiencia? ¿Han mirado ustedes esto o qué te parece? Esa es una pregunta bien interesante de política pública, y la tuvimos, de hecho, con la autoridad en su minuto. Mencionar varias cosas. Bueno, primero, todo el aporte que pueda haber es bienvenido, ya sea a través de insumos. De hecho una de las preguntas, y quizás las opciones que tiene el Estado acá, al menos son dos, pudieran ser más incluso, pero hay dos. O sea, entrego un apoyo
vía producto, vía este kit, o entrego un apoyo directamente a través de inyección de recursos. Entonces, ambas tienen pros y contras, ¿cierto? Por un lado, si yo entrego esto a través de productos y el kit, y nosotros lo mostramos en el estudio, lo que vemos es que no solo los riesgos son distintos dependiendo del sector económico, sino que además el cómo está diseñado, el dónde está ubicada la empresa, de cómo está diseñada internamente, ¿cierto? Si es que tiene un comedor o no, si es que tiene un espacio masivo o no. Hay una serie de variables y de heterogeneidad que el kit probablemente va a tener que ser demasiado básico, o sea, o mascarilla, alcohol gel, y no va a poder hacerse cargo de una serie de medidas que uno ve en los protocolos que justamente tienen que adaptarse con el lugar de trabajo. Entonces yo diría que ese es el principal contra que tiene. Ahora, si da productos básicos y después, ¿cierto?, el empresario, el emprendedor o el gremio, alguien aporta algo adicional para las otras medidas, creo que puede ser una buena complementariedad. Por el otro lado, si uno esto lo presentara, y para ponerlo en términos quizás académicos y técnicos, ¿cierto? Si uno esto lo presentara, entregara el recurso, hay un tema, esto se llama en economía un riesgo moral, ¿cierto? Que yo entregue el recurso y ese recurso se destine a otra cosa y no al diseño e implementación de estas medidas. Entonces, eso, claro, eso es difícil que desaparezca ese riesgo moral a cero. Uno con la fiscalización podría atenuar eso, pero como decíamos, no va a tener la capacidad de fiscalizarlo a todos y ni a todos los que lo entregue. Y por lo tanto, claro, hay una dicotomía ahí entre qué instrumento es mejor. Yo creo que al menos cualquiera de los dos que aparezca va a ser una ayuda. La complementariedad que puede hacerse desde el gremio creo que también va a ser clave. O sea, si es que sabiendo ya qué va a ser el Estado y cuál va a ser el apoyo, tomar eso y como gremio eventualmente ver qué otro apoyo o dónde yo focalizo, ¿cierto? Porque lo otro aquí, nuevamente lo mostraba, hay un tema de tamaño. Probablemente la pequeña la micro y pequeña empresa va a ser mucho más difícil solventar esto respecto de la gran empresa. Bueno, hay de hecho una pregunta que hace mención precisamente a lo que ustedes estaban conversando, de cómo, uno, asegurar el stock para insumos de seguridad, y dos, que no se inflen los precios, y si las cámaras de comercio, o los gremios en general, pueden establecer algún tipo de protocolo o manual de ética para las empresas proveedoras a fin de que no se inflen los precios de estos insumos de seguridad. Sí, pues yo no sé, Manuel, si tenemos espacio para tener ese rol. Ese es un temazo, y déjenme contarle alguna, como decía, la experiencia de este estudio. Como se hizo un poco en un tiempo muy breve, pero obviamente lo que hicimos, y en general lo que tratamos de hacer en el centro es conversar, mostrar y dialogar con los actores clave. Esto que no sea algo en un laboratorio, porque a veces el resultado que sale de eso dista mucho la realidad. Entonces, conversamos con distintos actores y conversamos con varias empresas. Y de hecho, un poco, como decimos nosotros, sensibilizamos el modelo, decíamos, porque uno de los hallazgos es bien relevante en los costos, y la pregunta natural era, bueno, ¿eso es efectivo o no? Y la verdad es que, al menos con quienes conversamos, el modelo se ajustaba bastante en los montos generales. Y una de las cosas que conversábamos, y acá, y creo que puede ser interesante mencionar esto, que tiene que ver con los precios, y que tiene que ver, yo diría, como decimos en economía, también hay un costo, hay una inversión inicial que es muy grande. Entonces, una de estas empresas una empresa, de hecho, creo que no está mencionada en el informe, así que ningún problema en mencionarla, de manufactura, no era de comercio, era de manufactura de lockers, mobile lockers. Había otra de comercio de una cervecería con la que conversábamos. Entonces me decían, hay dos cosas clave acá. Me decía, primero, hay una curva de aprendizaje. O sea, cuando nosotros partimos, y de hecho estas dos empresas fueron bien proactivas, incluso antes que aparecieran cualquier normativa, o sea, apenas apareció esto, fueron tomando una serie de medidas, se fueron informando. Ahí creo que también los gremios tuvieron, y las mutualidades tuvieron un rol importante de empezar a dar luces. Entonces me decían, acá hubo una curva de aprendizaje. Al principio, el tiempo que destinaba, porque como yo decía, parte de los costos que ponemos acá es recurso humano. O sea, alguien es un gerente, un profesional, una persona que hace una cierta labor, pero que hoy día tiene que destinar horas importantes a esto. Y al principio tomaba mucho tiempo, incluso en poder detectar el producto, ¿cierto? Bueno, ¿dónde voy a comprar mascarilla?
dónde compro este termómetro digital, en fin. Entonces me demoraba mucho en encontrar el insumo y además el precio al principio se disparó. Entonces, lo que nos comentaba es que al transcurrir las semanas y los meses en este caso, primero esa inversión inicial, al menos en tiempo, fue disminuyendo. De hecho, y después me decía, claro, hoy día hay una serie de proveedores o artículos de oficina incluso, que tienen ya el set, te mandan el set con los artículos, con el precio, por lo tanto ya me demoro menos, uno. Y dos, los precios se fueron ajustando. O sea, hubo un primer tema de mucha especulación y el precio bajó, incluso, o sea, y acá esto tuvo saltos grandes. O sea, el termómetro, me dan el ejemplo del termómetro, prácticamente bajó, creo que a la mitad o incluso más el precio solo en un par de meses. Entonces, eso, y tomando esa relación, creo que hoy día me parece que hay menos espacio para la especulación, por lo tanto los precios debieran tender, aquí sí que me van a disculpar y quizá algún teórico podrá tener varios reparos, pero desde la intuición más bien general, yo creo que debieran haber precios más competitivos. Lo que podría ocurrir acá también es que, como les decía, acá, y el paso a paso, lo que uno va a tener es que voy a entrar, voy a salir de cuarentena, reactivación, la reactivación va a ir por sectores, ¿cierto? Manuel mencionaba el tema del turismo, el tema de los restaurantes, entonces yo creo que probablemente hayan periodos breves de especulación cuando vayan ocurriendo eso, porque va a haber una mayor demanda. Esos son como digo, incentivos y conceptos generales que fluyen en esto, en fuerzas en la economía, y ahí lo deseable, y tal cual lo mencionabas tú, María Ignacia, en la pregunta, es que uno vaya asegurando un stock general, ¿cierto? O sea, que yo pueda tener un stock y ojalá, para unos buenos meses, ojalá poder acceder a ese stock de forma a un precio competitivo, por lo tanto, y así yo no voy a estar tan sujeto a los vaivenes que puedan tener los precios en esto. Es decir, yo no soy especialista en eso, pero es lo que uno ve también, tomar resguardo, ¿cierto? Esto podría ser un símil con lo que hace uno para quienes exportan con el dólar, ¿cierto? El mercado futuro, que para yo ahorrarme y disminuir el riesgo de lo que puede variar el dólar, sobre todo en estos tiempos, acuerdo un precio, y acá creo que eso va a ser clave. Por lo tanto, de hecho, cuando uno ve los protocolos, una de las medidas es tener a alguien responsable, y aquí vuelvo al tema de lo obligatorio y lo recomendado. Bueno, esa medida aparece como recomendada, tener a alguien encargado de asegurar que existe un stock y de estar mirando constantemente la renovación de ese stock. Eso es como recomendable. Lo que uno mira a raíz, incluso, como digo, en sentido económico, yo diría que algo hoy día que bordea lo obligatorio por todos los incentivos que eso genera. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, no es un tema fácil para iniciar el fin de semana. Los más pequeños, las pymes y las microempresas, yo creo que se van con mucha tarea, mucho desafío y mucho desvelo por los meses que quedan. Sin duda aquí hay una labor importante por delante, no solo desde el punto de vista gremial y empresarial, sino de la coordinación con el sector público y con la academia. Por eso es que le damos muchas gracias una vez más al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y a Nicolás en particular, que nos acompañó esta mañana. Yo no quiero cerrar y despedirme de ustedes sin antes pasar un aviso que me han encargado y que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado esta mañana. Los quiero invitar cordialmente a participar de un curso que es gratuito y certificado en seguridad y salud en el trabajo. Lo estamos organizando con el Centro Mi Pyme Cumple de la Cámara Nacional de Comercio. Participa la Asociación Chilena de Seguridad, la OIT, y el Programa de Formación Jurídica de la Universidad Católica. Y está todo, así como este mismo webinar, en el marco de nuestra campaña Abrimos Seguro. Este curso pretende entregar herramientas prácticas a las pymes sobre esta importante materia. Consta de 4 módulos que se desarrollan de manera online, por supuesto, y se van liberando semana a semana. Comienza este lunes 31 de agosto y finaliza con un webinar el día 21 de septiembre, donde vamos a concluir los temas tratados y asimismo podemos responder en vivo las distintas preguntas que surjan de quienes participen del curso. Les comento que las inscripciones se están realizando a través de la página de Educación Continua de la Universidad Católica, sin perjuicio de que en nuestra página web, www.cnc.cl, y en la del centro MiPyme, es mipymecumple.cl, se encuentra también disponible toda la información, y también en nuestras redes sociales, que los invito a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.
Y finalmente, aguántenme un segundo más porque esta sí que es una invitación que no se pueden perder el próximo 10 de septiembre, ya lo mencionó nuestro presidente, a las 9:30 de la mañana. Los invito cordialmente a que se conecten con nosotros en nuestro encuentro anual del comercio. Hemos preparado un programa extremadamente robusto, vamos a conocer la experiencia española y ver qué cosas podemos aprender de ellos y ver cómo nos acomodamos a los meses que siguen, lamentablemente todavía con el coronavirus en nuestras vidas. Quiero desearles una muy buena tarde de viernes, un muy buen fin de semana, que nos sigan acompañando en los próximos webinars, y Nicolás, por supuesto, muchas gracias una vez más. Que estén todos muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.